Funciones trigonométricas es el tema de ahora, sección 3.4 de su libro de texto, de cálculo de Denis-Silv. Los ejercicios sugeridos están en la página 147 del 1 al 36. Lo primero que le voy a pedir es que memorice este teorema que se refiere a las funciones trigonométricas. La derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de coseno de x es negativo seno de x. La derivada de la tangente de x es secante cuadrado de x. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado de x. La derivada de la secante es secante por tangente. Y la derivada de la cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. Usted se preguntará para qué memorizarla si durante las evaluaciones yo puedo tener a mano este teorema. Bueno, en cálculo 1, en este periodo sí, pero en el otro periodo, que va a ser semipresencial, en cálculo 2 ya no va a poder hacerlo. Así que memorícelo, es fácil. Hay algunas técnicas para facilitar esta memoria. Observe las tres funciones que están al lado derecho. Todas empiezan con C, coseno de X, cotangente de X, cosecante de X. Entonces, todas las derivadas de las funciones trigonométricas que empiezan con C son negativas. Negativo seno, negativo cosecante cuadrado, negativo cosecante de X, cotangente de X. Y las que no empiezan con C son positivas. Ese es un pequeño detalle que le ayuda a clasificarlo en dos grupos. Entonces, la derivada del seno es coseno de X. La derivada del coseno, negativo seno de X. Memoricen, por favor, esas derivadas de esas 6 funciones trigonométricas. Vamos a empezar a aplicarlas porque aquí es una aplicación directa combinado con las reglas que hemos visto de derivadas anteriormente. Encuentre de y de x. Aquí dice y igual a 3 coseno de x. Cuando hay un producto entre una constante y una función, no es necesario aplicar la regla del producto, ya que la constante solo tiene que copiarla, como vamos a hacer en el ejercicio número 4. Así que la primera derivada va a ser igual a 3 y usted me escribe la derivada de coseno de x. Quiero recordarle que la derivada de coseno de x es negativo seno de x. Lo colocamos acá entre paréntesis, negativo seno de x. Luego, menos una constante, 5, y la derivada de cotangente de x. La derivada de cotangente de x, vamos a compartírsela, es igual a negativo cosecante cuadrado de x. Igual lo pone entre paréntesis, negativo cosecante cuadrado de x. Y ahí tiene usted su respuesta de la derivada. Lo que voy a hacer ahora es simplificar la respuesta, pero ya no voy a derivar. Por ejemplo, aquí tengo un producto de signo más 3 por menos, me va a quedar menos 3 seno de x. En el siguiente término, menos por menos, me va a quedar más 5 cosecante cuadrado de x. Esa es la respuesta de la derivada. En algunos ejercicios, a través de la aplicación de identidades trigonométricas y manipulaciones algebraicas, usted va a poder seguir simplificando su respuesta. En este caso no se puede, así que esa es su respuesta final. Pero no olvide que debe intentar aplicar identidades trigonométricas para simplificar. Si aplicar identidades trigonométricas o manipulaciones algebraicas no le simplifica la respuesta, sino que se la hace más grande, entonces no es necesario hacerlo. Vamos al ejercicio número 2. Quiero que observe la diferencia de la ecuación que está en el problema 12 con el problema 4. En el problema 4 tenía una constante por una función, o sea, 3 por coseno de x. Pero aquí tengo x al cubo por coseno de x. Es diferente, aquí sí voy a aplicar la regla del producto.
porque aquí tenemos un producto de dos funciones, de las cuales ninguno es constante. Entonces usted va a empezar a este primer término por aplicar la regla del producto. Bueno, vamos a recordar que nuestra regla del producto nos dice que copiemos el primer factor, que es x al cubo, por la derivada del segundo factor. La derivada de coseno de x, se lo comparto en este momento, es negativo seno de x. Vamos a colocarlo entre paréntesis, negativo seno de x. Menos, perdón, siguiendo la aplicación de la regla del producto sería más el segundo factor, que sería coseno de x, por la derivada del primer factor, que sería 3x al cuadrado. Lo que he hecho hasta este momento es aplicar la regla del producto a este primer término. Copié el primer factor por la derivada del segundo factor, más copié el segundo factor por la derivada del primer factor. Ahora voy a seguir con el segundo término. Ojo, que hay un signo menos, y les recomiendo que siempre que tenga un signo menos, usted coloque entre paréntesis lo que continúa como respuesta. También en el segundo término observamos que hay un producto. Vamos a copiar, en este caso, aplicando la regla del producto, el primer factor, que es x a la 3. Por la derivada del segundo factor. La derivada del seno de x es coseno de x. Recuerde, aquí tenemos, le estamos compartiendo, la derivada del seno de x es coseno de x. Más, porque estamos aplicando la regla del producto, copiamos el segundo factor, que es seno de x, por la derivada del primer factor, que es 3x al cuadrado. Y ahí tenemos una respuesta de la derivada. Ahí está su respuesta, ¿no? Alguien se preguntará, pero a mí se me ocurre que este ejercicio se puede hacer de otra manera. Sí, la otra manera que usted puede aplicar para hacer este ejercicio es que desde el inicio, antes de derivar, usted saca factor común x a la 3 y deriva aplicando la regla del producto. También puede hacerlo de esa manera. Entonces vea usted ahí cómo tiene dos alternativas para comenzar el ejercicio. Aquí yo le aconsejo primero efectuar los productos planteados. Me va a quedar menos x al cubo, seno de x. Y acá colocar primero la parte que lleva constante, 3x al cuadrado, coseno de x, menos por más da menos x al cubo, coseno de x, menos por más da menos 3x al cuadrado, seno de x. Luego intente sacar algún factor común, como sucede en este caso, x al cubo, x al cuadrado, x al cubo, x al cuadrado. Hay un factor común que es x al cuadrado. Puede sacarlo negativo si usted lo desea. Vamos a colocarle negativo. En el primer término me quedaría x seno de x. En el segundo término me quedaría acá negativo, porque saqué el negativo como factor, me quedaría negativo 3 coseno de x. En el siguiente sería más x coseno de x. En el siguiente sería más 3 seno de x. Vamos a repasar esta parte. Saqué el signo menos y saqué la x al cuadrado porque es la que tiene menor exponente. Entonces acá menos, menos, me quedó más. X seno de x.
Aquí más, menos, me quedó menos 3 coseno de x, porque el x al cuadrado ya está en el factor común. Aquí menos, menos, me quedó más, x coseno de x, menos, menos, me quedó más, 3 seno de x. Usted dirá, ¿puedo seguir? Bueno, eso es una decisión suya que la obtiene al observar lo que está dentro, en este caso, del paréntesis. Podríamos hacer lo siguiente. Podríamos acá, por ejemplo, de estos dos términos que tienen seno de x, sacar factor común seno de x. Y a usted le va a quedar acá que al quitar seno de x de este primer término le va a quedar x y de este último término le va a quedar más 3. Continuamos acá, vamos a sacar factor común coseno de x. Vamos a sacarlo negativo, coseno de x. Al obtener el factor común aquí de este término coseno de x me va a quedar menos 3. Y en el siguiente término, al quitar el factor común de coseno de x, me va a quedar más x. Vamos a ver, acá me va a quedar menos, me va a quedar, como he colocado el signo menos, me quedaría más. O coloco el signo más acá, y aquí me queda menos y aquí me queda más. Esa es decisión suya. Si va a sacar el signo menos o el signo más, esa es decisión suya. Aquí me queda más coseno de más x, perdón. Ok. Al hacer toda esta operación, yo puedo observar que no puedo continuar. Porque aquí, en este primer término, tengo x más 3 y acá tengo menos 3 más x. No hay manera de cambiar la presentación de este factor para que sea igual a este. Si hubiéramos tenido x más 3 en el primer término y x más 3 en el segundo término, entonces sí podía continuar sacando factor común x más 3. Pero observo que no se puede y digo, bueno, esta es mi respuesta. O podría ser también la anterior respuesta que escribí después de sacar factor común el negativo x al cuadrado. Vamos al problema número 17. ¿Qué tiene de interesante el problema número 17? Bueno, lo interesante del problema número 17 es que hay una combinación acá con la regla del cociente. Observe, tengo una regla que voy a aplicar, que es la regla del cociente. Que vamos a encontrar la primera derivada, pero aplicando la regla del cociente. De aquí en adelante, en todos los ejercicios, usted se debe preguntar, ¿hay un producto? ¿Hay un cociente? Porque son las reglas que más se utilizan. En este caso tengo un cociente y la regla del cociente me dice que copie el denominador, en este caso sería 1 más 2 tangente de x, por la derivada del numerador, que sería 2x. Luego un signo menos de acuerdo a la regla del cociente. Recuerde, copia el denominador por la derivada del numerador. Ahora, al contrario, va a copiar el numerador, que es x al cuadrado, y lo va a multiplicar por la derivada del denominador. La derivada de 1 es 0, la derivada de 2 tangente de x, pues debemos acá hacerle un pequeño recordatorio que la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Entonces nos va a quedar 2 secante cuadrado de x. Y el denominador elevado al cuadrado. 1 más 2 tangente de x elevado al cuadrado. Aquí ya tenemos la derivada. Lo que voy a hacer ahora es tratar de simplificar la respuesta, a ver si es posible. Para comenzar voy a efectuar el producto de 2x por 1 y 2x por 2 tangente de x. Y de ahí vamos a observar si podemos
sacar algún factor común o algo. Otra opción que usted tiene es observar que en este primer término hay factor común el 2x, igual que acá. Entonces podríamos comenzar también por ahí, sacando ese factor común. No hay una regla, un procedimiento específico que le dice primero tiene que hacer esto. No, es general. Simplifique de la manera que sea más fácil para usted, pero simplifique. Uno de los conceptos que más se utiliza es sacar factor común. Por ejemplo, aquí tengo el 2 y aquí tengo el 2. Así que vamos a escribirlo como factor común. También podemos observar acá que tengo la x y acá tengo x al cuadrado. Le voy a sacar la x como factor común. Al sacar 2x como factor común, observamos que en todo este primer término solo me va a quedar 1 más 2 tangente de x. Entonces lo copio, 1 más 2 tangente de x. Luego sigue un signo menos, que es el que tenemos acá, y acá recuerde que de esta x al cuadrado ya saqué 1. Entonces aquí me va a quedar x secante cuadrado de x. X secante cuadrado de x. Y acá el denominador elevado al cuadrado. Yo observo que en este ejercicio realmente no voy a poder simplificar más mi respuesta. Entonces es todo lo que puedo hacer en este ejercicio número 17. La pregunta siempre del estudiante es: ¿y hasta dónde debo llegar? Pues hasta donde sus conocimientos, sus competencias le permiten simplificar. Hasta ahí. Lo importante es que tenga esas competencias para reescribir su respuesta de varias maneras, de tal forma que usted pueda comparar su respuesta con otras respuestas que no estén escritas de la misma manera, por ejemplo, en la prueba virtual. Esta sería entonces la respuesta al problema número 17. Vamos a una pequeña aplicación de la que hemos visto anteriormente. Dice, encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función dada en el valor indicado de x. X es igual a pi medio. Como le mencionábamos en las clases anteriores, siempre que a usted le pida ecuación de la recta tangente, ecuación de la recta normal, pendiente de la recta tangente, pendiente de la recta normal, punto donde la recta tangente o la recta normal es horizontal, siempre va a comenzar por obtener la primera derivada de la función. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, la primera derivada de cosecante de x. Quiero recordarle que la derivada de cosecante de x es negativo cosecante de x por cotangente de x. Vamos a tener acá negativo cosecante de x por cotangente de x. Bueno, aquí esta expresión se convierte en la pendiente de la recta tangente. Pero nosotros ya tenemos un valor específico para x. X vale pi medio. Le vamos a sustituir x por ese valor dado al inicio o indicado para x. Vamos a ir reescribiendo lo siguiente. Aquí voy a tener menos. Recuerde que cosecante de x no está en su calculadora, pero hay una pequeña identidad trigonométrica que le dice que cosecante es igual a 1 sobre seno de x. 1 sobre seno de x. Pero para nosotros, x es pi medio. Le colocamos seno de pi medios. Multiplicado por cotangente de x. Debemos recordar que cotangente de x es coseno de x. El valor de x es pi medio sobre seno de x. El valor de x es pi medio. Para poder obtener nuestro valor de la pendiente de la recta tangente. Porque eso es lo que necesito en primer lugar, obtener el valor de la pendiente. Bueno, aquí usted puede recordar que coseno de pi medio es 0. Esta respuesta acá es 0. Seno de pi medios
usted sabe que esto es igual a 1. Y acá también 1. Quedando nuestra respuesta de la siguiente manera. En el numerador nos queda 1 por 0. En el denominador 1 por 1, lo cual es 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, y 0 entre 1 es igual a 0. Significa que 0 es la pendiente de la recta tangente. Y sin graficarlo, también debemos de recordar que como la pendiente es 0, seguro que la recta tangente es horizontal a esta curva. Bien, pero lo que nos piden, dice, es encuentre la ecuación de la recta tangente. Vamos a recordar acá que ya tenemos la pendiente de la recta tangente, que es igual a 0, que ya tenemos el valor de x, que es igual a pi medio, pero necesitamos el valor de y. No olvide que el valor de y usted lo obtiene siempre sustituyendo el valor de x en la función original. Entonces aquí tengo cosecante y debo recordar que cosecante es igual a 1 sobre seno de x, o sea, seno de pi medio. Recordando que seno de pi medio es igual a 1, nuestra respuesta final acá nos va a quedar que el valor de y, 1 entre 1, es igual a 1. Vamos a utilizar ahora la forma de la ecuación de la recta, que dice que y es igual a mx más b. El valor de y es 1, el valor de la pendiente es 0, el valor de x es pi medio, y necesitamos el valor de b. Bueno, pues acá 0 por pi medio se va a volver 0, y eso nos indica que el valor de b es igual a 1. Teniendo ya el valor de b, yo puedo ya escribir mi ecuación de la recta, la cual va a ser y igual mx, pero m en este caso, recuerde que es 0. Lo voy a escribir al inicio, vamos a hacer acá 0x más del valor de b, que es 1. Pero 0 por x me queda 0, y por lo tanto mi respuesta final es y igual a 1. Esa sería la ecuación de la recta tangente, que es lo que nos pide en el problema 26, y que comencé por obtener la primera derivada, por evaluar la primera derivada en el valor indicado de x, y obtuve la pendiente. Ya tenía la pendiente, tenía x, y para obtener el valor de y, lo obtuve sustituyendo el valor de x indicado en la función original, y obtuve el valor de y. A través de la forma general de la ecuación de la recta, pude obtener el valor de b, que es la ordenada al origen. Teniendo esta respuesta, yo pude escribir que mi ecuación de la recta es 0x más 1. 0 por x me queda 0, y me queda que y es igual a 1. Vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 29. En el ejercicio 29 nos piden las coordenadas de x, donde la recta tangente es horizontal. Se debe recordar que una recta que es horizontal significa que su pendiente es 0. En este caso, de manera específica, la pendiente de la recta tangente va a ser igual a 0. Pero siempre vamos a comenzar nuestro procedimiento encontrando la primera derivada. Entonces, como le mencionaba anteriormente, en estos ejercicios de aquí en adelante, usted pregunte, ¿qué tenemos? ¿Un producto o un cociente? Aquí hay una división, por lo tanto tengo un cociente, voy a aplicar la regla del cociente que me dice que copie el denominador, siempre lo hago entre paréntesis, x más coseno de x, por la derivada del numerador, pero la derivada de 1 es 0, menos que copie el numerador por la derivada del denominador. La derivada
de Ingeniero, X. una pregunta. Entonces aquí recuerde que aplicando la regla del cociente, copiamos el denominador por la derivada del numerador. Como el numerador es una constante, su derivada es 0. Ahora copio el numerador por la derivada del denominador. La derivada de X va a ser 1 más la derivada del coseno de X va a ser negativo seno de X. Entre el denominador elevado al cuadrado. Y ahí lo tenemos. Ok. Pero recuerde que tenemos una información al inicio, ¿ve? La vamos a utilizar. Toda esta expresión multiplicada por 0 nos va a quedar 0. Simplificando un poco nuestra derivada, vamos a obtener la siguiente respuesta. Menos 1 por 1 va a ser menos 1. Menos por menos, menos por más, menos por menos, ya va a ser más. Seno de X dividido entre X más coseno de X elevado al cuadrado. Pues les recordaba que esta pendiente de recta tangente, por ser una recta horizontal, su pendiente es igual a 0. Eso significa que yo puedo igualar la expresión de la izquierda menos 1 más seno de X entre X más coseno de X al cuadrado igual a 0. Y resolver esta ecuación trigonométrica que con toda seguridad usted aprendió en la clase de trigonometría. Bueno, aquí va a ser bastante fácil, ¿verdad? Tengo acá X más coseno de X multiplicado por 0 y nos va a quedar menos 1 más seno de X igual a 0. Despejamos para seno de X y nos va a quedar que seno de X es igual a 1. Si usted utiliza el círculo unitario, rápidamente puede obtener su respuesta. Y usted se va a preguntar acá, estoy compartiendo el círculo unitario, ¿dónde el seno de un ángulo es igual a 1? Recuerde que el seno es la segunda componente del punto. Entonces, mire, solo aquí el seno de X es igual a 1 positivo. Acá es 0, en este punto es 0, y en este punto es menos 1. Solo aquí. ¿Qué valor tiene X ahí? Pi medio. Entonces usted me puede dar la respuesta que X es igual a pi medio. Antes de decirme que esta es la solución, tiene que comprobar que cuando usted sustituya pi medio en el denominador, no se lo haga 0. Porque si este valor hiciera 0 el denominador, su respuesta acá sería no hay solución. Repito, tiene que verificar si el valor obtenido le hace o no 0 el denominador. Si se lo hace 0, o sea, aquí no, porque voy a tener pi medio más coseno de pi medio. Coseno de pi medio es el 0, pero voy a tener pi medios más 0. Me va a quedar pi medio elevado al cuadrado, que va a ser pi cuarto. No es 0. Por lo tanto, esto sí es solución y esta sería mi respuesta. X igual a pi medio. ¿Por qué solo tengo una respuesta? Porque me dieron una restricción acá de 0 a 2 pi. Entonces, acá, mire, en una vuelta completa, o sea, en una revolución de 0 a 2 pi, solo hay una respuesta y es pi medio. Solo en este valor, cuando usted obtenga el seno de pi medio, le va a dar igual a 1 positivo. Bien, vamos acá al último ejercicio. Dice, usa una identidad trigonométrica idónea para encontrar la derivada de la función dada. Hasta este momento, todas nuestras funciones trigonométricas tienen como argumento nada más la x, no 2x. Eso nos lleva a que debemos de utilizar una identidad trigonométrica antes de comenzar a derivar. Y aquí le tengo la identidad trigonométrica que usted puede utilizar. Seno de 2x es igual a 2 seno de x coseno de x. Entonces me va a quedar acá 2 seno de x coseno de x. Ahora sí puedo derivar. ¿Aplicando qué? La regla del producto. Mire, vamos a encontrar
nuestra primera derivada, copiando el primer factor, que es 2 seno de x, por la derivada del segundo factor, que la derivada del coseno es negativo seno de x. Ok, la regla del producto me dice más, copia el segundo factor, que es coseno de x, por la derivada del primer factor, que va a ser la derivada del seno de x, es coseno de x. Entonces me va a quedar 2 coseno de x. Bien, ahí está su respuesta de la derivada. Vamos a tratar de simplificar esa respuesta. Y vamos a tener acá menos 2 seno cuadrado de x. Y acá voy a tener más 2 coseno cuadrado de x. Y ahí tenemos una respuesta. Ahí está. Bueno, yo lo invito a usted a que me encuentre una identidad trigonométrica, si es posible. Después de haber sacado factor común, vamos a sacar factor común el menos 2. Aquí me va a quedar positivo seno cuadrado de x, que acá me va a quedar negativo coseno cuadrado de x. Busque una identidad que nos permita simplificar esta respuesta. Yo se lo dejo a usted como un reto para que pueda simplificar esta respuesta. Recuerde que una de las identidades fácil es aquella que dice seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y eso es igual a 1. Si aquí fuera un más, mi respuesta sería 1 por menos 2, sería menos 2 la respuesta de la derivada de toda esta función. Pero no es más, nos ha quedado menos. O puede reescribirla también, en vez de sacar el menos 2, sacar el 2, este va a quedar positivo y este va a quedar negativo. O sea, manipule su respuesta algebraicamente para ver si usted logra encontrar una identidad, colocando, por ejemplo, acá primero el positivo, coseno cuadrado de x, menos seno cuadrado de x. Repito, ¿hay alguna identidad trigonométrica que nos diga que es igual coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x? Ese es su reto para poder simplificar su respuesta hasta el final.